Vamos al siguiente plano, que sería el plano de desplante de muros. Generalmente mucha gente lo combina desplante de muros y acabados. A mí me gusta mejor manejarlo separado, porque es un plano que se satura mucho con las medidas. ¿Por qué es importante este plano? Porque a diferencia del arquitectónico, que solo nos da las distancias entre los muros, entre los ejes de los muros, el plano de desplante nos da medidas entre cada muro, cada mocheta, cada ventana. En sí nos da información más detallada. Aquí vemos cada información de la medida de la puerta, de esta mocheta, esta ventana. En sí es un plano bastante importante, sobre todo en la obra. En la obra les ayuda bastante para evitar errores, para checar cualquier duda que tengan. Es un plano muy importante. Vamos al siguiente plano. Este es el plano de acabados. Generalmente este plano es más recomendado cuando es a nivel residencial, cuando hay muchos acabados diferentes y básicamente esta es su estructura. Este rombo nos indica hacia donde apunta este triángulo. Este es el acabado que vamos a poner, M1. Este es un muro 1, muro 1, muro 1, muro 1. Esta simbología de la letra P significa piso. Este sería el piso 4. La siguiente simbología sería C1, significa cielo 1. Y la siguiente simbología significa zoclo, sería zoclo 4. Pero dices tú, no te entiendo absolutamente nada. ¿Qué quiere decir M1, P4, C1? Ok. Este plano siempre debe tener una tabla de nomenclatura o simbología, como lo estamos viendo acá. Por ejemplo, aquí tenemos, en esta recámara tenemos, este muro sería M1. El M1 sería yeso muestreado y con sellador para recibir 2 manos de pintura. Ok, aquí ya estamos entendiendo mejor. Todos estos muros serían M1. Por ejemplo, esta terraza sería un M2. M2 significa que aquí tengo que colocar zarpeo y afine muestreado, reglado y con sellador para recibir 2 manos de pintura. ¿Qué significa el P4? Es el piso 4. Significa que este piso será un piso de duela laminada. Y aquí ya viene la especificación. Y así sucesivamente. C1 sería el cielo 1. Acá nos da la especificación, que es un yeso muestreado. ¿Qué información nos da? La altura HC es altura de cerramiento. HL es la altura del interior de la losa, que aquí tendría 260, el cerramiento llegaría a 220. Entonces, V7 significa que esta es la ventana número 7, ya tendríamos que buscar la simbología de ventanas para saber de qué las dimensiones de altura y todo eso. Entonces, este plano es muy útil cuando ya estamos en un nivel más residencial, en una construcción que tiene muchos acabados, porque sí nos ayuda también bastante. En construcciones pequeñas, olvídenlo, no tiene mucho sentido. Cuando el piso va a ser todo igual, todas las paredes llevan yeso, ahí no tiene tanto sentido.